el banquero central heterodoxo. O al menos un poco heterodoxo, porque tampoco es que lo sea mucho. Estamos hablando de Charles Goodhart, un nombre que probablemente no te suene mucho, pero que en el ámbito de la banca y de la finanza pues es bastante conocido, en el ámbito incluso ortodoxo. En el ámbito de la banca y la finanza siempre es ortodoxo, ¿no? Pero en realidad no lo traigo aquí precisamente por eso, sino porque hizo aportaciones teóricas en el ámbito de la heterodoxia muy importantes, tan importantes que inspiraron a la teoría monetaria moderna, los propios defensores de esta tesis teórica que hoy día está tan en boga, ¿no? Y que yo comparto. Charles Goodhart, pues como digo, no es del todo heterodoxo, pero tampoco ortodoxo, está ahí a mitad caballo y desde luego aquí voy a resaltar los aspectos más heterodoxos. O sea, fue banquero central, o sea, no fue el presidente de un banco central, pero sí tuvo un alto cargo y por lo tanto eso pues da buena cuenta de que muy heterodoxo no sería, ¿no? Pero desde luego sí que tiene unos aportes, como os digo, que yo creo que os van a interesar. A mí es uno de los autores que más me ha flipado, no solo teniendo en cuenta su vida personal, sino también algunas contribuciones. Tiene un paper, yo suelo traer aquí libros, pero voy a traer un paper que tenéis que leeros, os va a gustar, al menos una primera parte del paper, porque es criticando a la Unión Monetaria Europea antes de que se forme y con unos argumentos que son increíbles, o sea, son fabulosos, hablando de soberanía monetaria, soberanía política y chartalismo, que es precisamente lo que más me gusta de este hombre, que era chartalista. Os recuerdo que chartalismo es aquello que nos enseñó Knapp y que hablé de ello hace un montón de vídeos en esta serie y también que vimos con Mitchell Innes y que venía a decir que al final el dinero es simplemente una creación del Estado, es una criatura del Estado y que depende de los impuestos que pida y exija las autoridades, no depende de otra cosa, ¿no? Entonces, este hombre era chartalista, llegó a posiciones muy altas en bancos centrales, concretamente en el Banco Central de Inglaterra, no estamos hablando de cualquier banco central. Venga, vamos a ver cómo fue su vida y su obra. ¿Cómo fue su vida? Que sigue siendo, ¿vale? O sea, vamos a ver lo que ha ocurrido a lo largo de su vida, pero Goodhart sigue vivo, nació en 1936 en Oxford y bueno, pues qué comentar de su vida más inicial, ¿no? O sea, vida más temprana que pertenecía a una familia judía y que con muy poquitos años, claro, estamos hablando de que nació en 1936, pues ya en la Segunda Guerra Mundial, incluso unos años antes, su familia judía había tenido problemas, había tenido señalamientos y al final su padre era un judío muy destacado y se llevaron a Charles Goodhart a Estados Unidos por lo que podía ocurrir, ¿vale? Y se lo llevaron unos cuantos años y allí estuvo, fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero volvió y de hecho se encargó de estudiar historia y idiomas, ¿vale? Entre 1955 hasta 1955, año en el que empezó a hacer el servicio militar obligatorio, de 1955 a 1956, y fijaos que es que participó en la Revolución Húngara de 1956 y también acabó ganando méritos en el mundo del ejército, ¿no? Todavía no se había aproximado absolutamente nada a la economía o prácticamente nada a la economía. ¿Cuándo lo hizo? En 1957, cuando empezó a estudiar allí economía, ya bastante jovencito todavía, ¿no? En 1957, en Cambridge. ¿Os suena Cambridge? La Universidad de Cambridge, ya os podéis imaginar. 1957, Cambridge. Ya sabéis quiénes estaban allí, porque lo hemos nombrado en un montón de vídeos. Estaba Joan Robinson, todavía estaba Joan Robinson, y también había pues autores como Nicholas Caldor, ¿no? Con los que interactuó, de los que aprendió Charles Goodhart, ¿no? Y eso es lo que le imprimió una visión heterodoxa en el mundo de la economía, sobre todo post-keynesiana, ¿no? Entender el dinero como una criatura del Estado, con la visión chartalista. La visión chartalista también la compartió Keynes en buena medida, ¿no? También el criterio de incertidumbre, en fin, se empapó de ello y aprendió allí bastante. Luego en 1960 se fue a Harvard, donde hizo una tesis que era sobre historia monetaria de Estados Unidos. Es sobre lo que más sabe este hombre, con muchísima diferencia. Hay poca gente que sepa más que él sobre ello, ¿no? De por qué. De hecho, su tesis se basaba en por qué Estados Unidos se había recuperado tan rápido de la crisis bancaria de 1907 y no
se había recuperado absolutamente nada de la crisis bancaria de 1929. Entonces, una tesis doctoral muy interesante, muy sugerente, y de verdad que si os interesa este tema, tiene libros y papers muy chulos, ¿no? Recogiendo, por ejemplo, lo que había aprendido y trabajado en la tesis. Luego volvió a Reino Unido y empezó a trabajar para la London School of Economics. ¿Os suena este centro? Pues vuelve a ser otro núcleo de economistas heterodoxos y también otro tipo de analistas no estrictamente económicos, ¿no? Y muy pronto, a partir de ahí, empezó a trabajar para el Banco de Inglaterra, ¿eh? Fijaos de lo que estamos hablando. Pasó a trabajar para una institución súper importante como un banco central, gracias a sus contactos, gracias a su posicionamiento, gracias a que no era del todo heterodoxo, o sea, tenía concepciones heterodoxas, pero desde luego que no era un rojo, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Y qué puedo contar de esta época? Pues una anécdota graciosa, que es a este hombre se le conoce por ser el creador de la ley Goodhart. No sé si la había escuchado alguna vez, pero es que fue una chorrada que él escribió en una esquina de un papel, ¿vale? En una conferencia del Banco Central de Inglaterra, y lo que dijo fue simplemente que siempre que un gobierno persiguiera utilizara, mejor dicho, una regularidad estadística para su propia política, esa regularidad estadística iba a colapsar, iba a dejar de ser una regularidad estadística, ¿vale? Os podéis imaginar ejemplos, ¿no? Un banco central que diga, mira, si esto ha pasado a lo largo del tiempo, yo voy a hacer esta política porque me imagino que va a seguir así. Bueno, pues si el Banco Central hace eso, cambia lo que ha pasado durante todo ese tiempo, ¿no? Como digo, es una chorrada, pero se le conoce mucho por eso, porque también ha sido utilizado en otros ámbitos y otras ramas del conocimiento, como la antropología, y se conoce como ley Goodhart. Si la escucháis alguna vez, es por él. Él mismo dijo, qué triste que al final se me conozca por algo que escribí en un momento ahí de felicidad en una esquina de la nota a pie de página, ¿no? O sea, que la verdad que lo cuento como anécdota porque desde luego no es lo más importante para nada. En 1980 se convirtió en el asesor principal del Banco de Inglaterra. Tócate los pies de lo que estamos hablando, ¿eh? Unos niveles muy, muy altos de la propia institución, y de hecho se comió con patata la crisis de Hong Kong de 1983, y él fue el que empezó, bueno, de 1986, lo que pasa es que en 1983 ya estaba allí recomendando políticas para resolver la crisis financiera de Hong Kong, ¿vale? Entonces eso es lo que os puedo contar más o menos de su vida, porque en 1986 ya terminó su epopeya en el Banco Central de Inglaterra, pero fijaos que estuvo en un montón de años, y volvió a la London School of Economics, donde empezó a escribir. En 1986 vuelve a la London School of Economics y empieza a escribir libros, que son de los que vamos a hablar. Fijaos que estamos hablando de una persona que nació en 1936 y hasta 1986 no se pone a escribir. Ha aprendido ya un montón de cosas, sabe un montón, tiene una experiencia tremenda, y ahí es donde nosotros empezamos a hablar precisamente de las obras más importantes. Aquí tenéis la primera que escribió, prácticamente, la evolución de los bancos centrales, recogiendo un poco lo de su tesis doctoral y más allá, y es hablando cuándo se crean los bancos centrales, cómo operan, también qué es lo que pasó durante la época del patrón oro, la del patrón dólar oro, y también el patrón actual en el que estamos a partir de 1971, ¿no? Porque estamos hablando de que este libro se publicó en 1988, el año, por cierto, en el que yo nací. Y bueno, yo simplemente he ojeado este libro para algunos eventos, de decir, oye, ¿qué es lo que ocurrió con este Banco Central? Y la verdad es que está muy chulo, ¿eh? Luego, otro libro importante, de clara inspiración keynesiana, de la buena parte del keynesianismo, ¿no? La post-keynesiana, ¿no? Aquí, dinero, información e incertidumbre. Y recoge pues ese hilo conductor de Keynes, que es la incertidumbre, de que no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, e impugna, utilizando esto, toda la idea y parafernalia de los bancos centrales. Claro, él venía de ahí y siempre ha dicho, tenéis entrevistas en lo que siempre lo dice, yo lo que le recomendaría a todos los bancos centrales es que dejen de utilizar esa idea de las expectativas racionales. Porque los bancos centrales usan eso, dice, a ver, ¿cómo va a evolucionar la inflación en el futuro para ver si aumento o bajo los tipos de interés? Y me voy a basar en las expectativas racionales. Y este hombre dijo, y lo ha repetido hasta la actualidad,
que eso no tiene ningún tipo de sentido, para empezar, porque el futuro no se conoce y por lo tanto la gente no puede hacer previsiones racionales, más allá de que la gente no es racional en sí misma ni tiene este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces su trabajo aquí va sobre ello. Utiliza el concepto teórico de la incertidumbre para atacar la política monetaria de los bancos centrales. No tiene sentido que al fin y al cabo los bancos centrales utilicen esto de las expectativas racionales, porque eso sí, sencillamente no existe para nada. Otra aportación de este libro muy curiosa, para los que les interese la metodología, es que cuando se hacen predicciones para el futuro se suele utilizar escenarios, ¿no? Que es como un horizonte que te imaginas. Entonces él recomienda siempre que haya un número par de escenarios, que no solo haya un escenario en el que todo va bien y uno regular y uno mal. No, porque dice que si hay un número impar, la gente se queda con el de en medio, que es el de la probabilidad y de en medio, ¿no? Y entonces dice, lo mejor es hacer escenarios pues que sean pares, uno muy bueno y uno muy malo, por ejemplo, o uno muy bueno, uno malo y uno muy malo. Se entiende la idea, ¿no? Bien, este es el paper que os digo que os tenéis que leer si os interesa, por ejemplo, la zona euro y todo lo que tiene que ver con la política de Maastricht y la eurozona, el neoliberalismo, ¿vale? Porque es una maravilla, ¿eh? A mí este es el paper de los que más me gustan del chartalismo con diferencia, y es que lo que hace es utilizar la concepción chartalista, como digo, de inspiración keynesiana, pero que va más allá, como ya hemos visto en otro vídeo, que es el dinero es una criatura del Estado, y lo utiliza para atacar, para destrozar la concepción de la Unión Monetaria Europea, la zona euro, la eurozona, y la destroza. Y creedme que después de ver esto, que fue escrito, insisto, en 1998, o sea, 3 años antes de que la gente ya empezara a tener los euros en las manos, y es que lo destroza, dice, es que no tiene ningún tipo de sentido, y te utiliza, porque el tío sabía mucho de historia, recordémoslo, utilizaba un montón de, aparte de la cuestión teórica del chartalismo, la diferencia con las visiones del dinero mercancía, lo que hace es utilizarte la historia para decir, oye, que es que la Unión Soviética cuando se desintegró, cada una de las economías se hizo su propia moneda. O sea, que era una forma de ganar soberanía política. Va ligada la soberanía monetaria a la política. Lo mismo con el Imperio Austrohúngaro, Hungría y Austria. Bueno, lo mismo con Checoslovaquia, República Checa, ¿no? Y Eslovaquia. Lo mismo con Yugoslavia. Todos los países disgregados al final lo que hacen es cada uno de ellos tener su propia moneda. E incluso lo contrario, cuando hay reunificaciones como la de Alemania, como la de Italia, te pones esos ejemplos y dices, al final una moneda para todo un mismo estado. Y dice, y la Unión Europea está haciendo todo lo contrario. Está poniendo una moneda para un montón de estados que apenas tienen nada que ver. Entonces, recomendable si os interesa ese tema, porque tiene unos argumentos absolutamente demoledores. Para 1998, antes de saber cómo iba a funcionar la Unión Europea, que ha sido un absoluto desastre, sobre todo en la primera parte después de la crisis del año 2008, ¿no? Y vámonos con aquí un libro, el penúltimo del que vamos a hablar, que es, este ya fue escrito en el año 2008, ¿vale? Fijaos que 4 años antes de escribirlo, 2004, él ya estaba diciendo que el sistema financiero y bancario internacional era muy inestable, que había muchísimo desequilibrio, 4 años antes de la gran crisis financiera del año 2008, o sea que tuvo visión, tuvo una muy buena intuición, porque tenía muy buena preparación teórica y empírica, había trabajado en el Banco Central de Inglaterra, y en este año, 2008, lo que hace es decir qué es lo que se debe hacer por parte de los estados para controlar el sistema bancario, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer los bancos centrales, qué es lo que tiene que hacer la regulación de cada uno de los países, y después, unos años después de esto, él mismo reconoció que se había hecho muy poquito, que no estaba bien regulado en torno a lo de Basilea III, que es ese conglomerado de legislación para controlar los bancos y la operativa bancaria, para que no volviera a ocurrir lo mismo que en el año 2008. Bueno, pues él dijo unos años después que en realidad estaban mal dirigidas las políticas que se habían hecho para regular y que la reforma había sido incompleta. Ojo con eso, ¿no? Y por último, este libro salió publicado en el año 2020, lo escribe aquí con otro, con Manoff Pradhan, y es curioso porque este libro fue escrito, obviamente, antes de la pandemia, pero diciendo algo que acertó de chiripa, ¿no? Porque en este libro lo que viene a decir es que va a volver a aparecer la inflación. Fijaos de lo que estamos hablando. 2020 todavía... O sea, llevamos un montón de años sin inflación, desde los años 70 básicamente, ¿no? Estamos hablando de casi 40 años sin una inflación importante. Y publica este libro diciendo, va a haber inflación que nos va a preocupar en el futuro.
¿Y qué pasa? ¿Que fue un máquina y que acertó sabiéndolo todo? No, fue chiripa totalmente, porque la argumentación no era va a haber una pandemia y por lo tanto va a haber cuellos de botella, eso no lo podía saber. Acertó de chiripa porque su argumentación es, oye, durante estos últimos 40 años hemos tenido precios bajos gracias a China, que tiene mucha mano de obra, muchísima y muy barata, y eso lo que hace es exportar deflación. Es decir, que a nuestros países occidentales nos lleguen productos muy baratos y eso tiende a bajar los precios y la inflación. Y dice, pero esto se va a acabar. Esto se va a acabar porque en algún momento la sociedad de China va a envejecer y también va a desarrollarse y entonces ya no va a haber ese empuje deflacionario para el resto de países, ¿no? Entonces acertó de chiripa porque utilizó otra argumentación que no es la que ha ocurrido, era más a medio y largo plazo, que probablemente ocurra, lo hemos comentado en algún que otro vídeo, ¿no? La globalización empuja a la baja los precios en el momento en el que ya no hay tanta globalización neoliberal como está ocurriendo desde el año 2008, sobre todo el año 2020, pues ya los precios no tienen tanto a la baja, ¿no? A pesar de que China sigue pues exportando muchos productos muy, muy baratos, ¿no? Así que nada, aquí lo tenéis, un personaje muy interesante, poco conocido en el ámbito heterodoxo, porque no llega a ser del todo heterodoxo, pero muy recomendable para leer. Si tenéis que elegir, ya sabéis cuál es mi prioridad, ¿no? Ese paper poniendo a caldo a la Unión Monetaria Europea. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.